Hemos escuchado un testimonio, hemos escuchado alabanzas, vamos a escuchar la reflexión de la palabra. Mi hermano Claudio tiene el micrófono para que nos comparta la palabra de Dios. Amén. ¿Me escuchan, verdad? ¿Sí? Perfecto. Nuevamente agradecerles, hermano pastor, por esta oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Usted me dijo que me estuviera tranquilo, pero yo estoy nervioso. así que espero que no se note mucho eso. Quiero que podamos leer entonces en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el versículo 35 al 41. Para todos los efectos yo uso la Reina Valera 1960, la clásica, personalmente es la que más me gusta. Entonces, la Biblia dice en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dirija en esta reflexión de su palabra. Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, por la oportunidad enorme que nos concedes, Señor, de poder leer tu palabra, de poder escucharla, de poder, Señor, sembrar esta semilla en nuestros corazones y que en su tiempo lleve esta fruto. También te damos las gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de poder, aunque sea de esta forma, Señor, a la distancia, que es cierto, queremos estar todos juntos en la iglesia, pero por otro lado tú nos das la posibilidad, Dios mío, de poder conectarnos a través de los medios de comunicación o de los medios sociales. Y eso en sí, Señor, es una buena oportunidad y también es una bendición. Te ruego ahora, Dios, que dirija mis palabras, Señor, que prepares también el corazón de nuestros hermanos y hermanas para que esta palabra, Señor, lleve fruto y mucho fruto. Gracias te doy, Señor Jesús. Límpiame, Dios mío. Quiero ser solo un megáfono, un parlante de lo que tú nos quieres decir en esta hora. Te damos las gracias, oh Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como les dije al comienzo, yo soy originario de la ciudad de Valparaíso y bueno, por gracia de Dios, tuve la posibilidad de navegar más de una oportunidad estando cuando era parte de la Marina de Chile. Y recuerdo que en una de esas travesías estábamos navegando a la cuadra de Valparaíso y estábamos tomando sol. Era un día hermoso, era un día precioso, y de repente escuchamos la alarma y al frente de nosotros se avecinaba una tremenda, pero tremenda tormenta. O sea, donde estábamos nosotros el mar era azul, el cielo era azul, soleado completamente, pero al frente, hermanos, venían las nubes como cabalgando, oscuras, y nos entramos en la tormenta. Parecía que el barco se iba a quebrar, así que nos mandaron a todos adentro y el barco se iba a quebrar. De alguna manera yo estoy familiarizado con los términos marejada, marejaría, pleamar, bajamar, rizada, todos esos términos marineros que se dan particularmente en ciudades como Valparaíso. Y les puedo asegurar que cuando leemos la Biblia en este Evangelio de Marcos en el capítulo 4, les puedo asegurar que todo lo que yo viví, lo vivieron también en ese momento el Señor Jesús, junto
junto a sus discípulos, junto a la gente que le seguía. Se da que en ese sector se produce es un verdadero callejón de viento que en el mar de Galilea o el lago, como le llaman algunos, tiene un desnivel con la tierra. Y entonces de pronto se producen estas tormentas en donde se conjugan todas estas cosas: rizada, pleamar, bajamar, marejadilla, en donde el viento sopla con fuerza. Y por cierto, les puedo asegurar que la experiencia que los discípulos vivieron en aquellas pequeñas embarcaciones tienen que haber sido terribles. Ahora, es interesante notar que la Biblia nos dice que en aquel día, cuando llegó la noche, el Señor les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Podemos entender que la gente seguía a Jesús. Podemos apreciar de que los discípulos estaban básicamente cumpliendo una orden. Y el primer punto que quiero mencionar aquí, hermanos, es que la cercanía de Dios no es garantía de una vida sin dificultades. Se lo repito, la cercanía de Dios, la presencia de Dios, nuestra relación con Dios, la cercanía de Dios no es garantía de una vida sin dificultades. Ahora, en el contexto en que nosotros nos movemos, en el contexto cristiano, en el contexto protestante evangélico, podemos apreciar, como les dije en un comienzo, que lo que los discípulos, los seguidores de Jesús estaban haciendo era básicamente cumpliendo una orden, porque fue el mismo Señor Jesús el que les dijo: pasemos al otro lado. Ellos no estaban fuera de la voluntad o fuera de los planes de Dios. Ellos estaban siguiendo al Señor, ellos estaban escuchando las enseñanzas del Maestro, ellos estaban participando de todo lo que el Señor les tenía que compartir. Y así fue que el Señor les dice: pasemos al otro lado. No estaban fuera de la voluntad de Dios, no estaban fuera de los planes de Dios, sino que muy por el contrario. Ellos estaban obedeciendo a Dios, ellos fueron obedientes a Dios y se embarcaron con el Señor Jesús. Y Marcos nos dice que había también allí otras barcas, lo que a mi entender significa que otros también pudieron presenciar el tremendo milagro que el Señor Jesús realizó. Y en medio de la travesía, en medio de la navegación, se desata esta tormenta, con un viento fuerte, imagino yo, a tal punto que dice la Escritura que el agua se entraba al barco, a la pequeña nave donde ellos estaban. Y los discípulos tienen que haberse obviamente asustado y tienen que haber extremado esfuerzos para mantener la dirección de la nave, cosa que no era fácil en un contexto de tormenta. Pero ahí está eso, el Señor estaba ahí con ellos. Y repito, la cercanía de Dios no es garantía de una vida sin dificultades, puesto que somos una naturaleza caída, hermanos, como lo relata el libro de Génesis en capítulo 3. No podemos esperar que, aún siendo cristianos, no enfrentemos problemas, no enfrentemos dificultades, no nos enfrentemos a la muerte, a las enfermedades, a la cesantía, a la depresión, porque aún estando el Señor con nosotros, aquellas cuestiones no son connaturales a la raza humana. Aquellas cuestiones, los problemas que se nos presentan a diario, aún estando el Señor al ladito nuestro, van a venir, no los podemos evitar. No los podemos evitar, por mucho que oremos, por mucho que ayunemos, por mucho que leamos la palabra del Señor, los problemas van a venir sí o sí, las dificultades se van a presentar en nuestras vidas sí o sí. Por eso que reitero, la cercanía de Dios no es garantía de una vida sin dificultades. Y aún más fue el mismo Señor el que les dijo: pasemos al otro lado. Y ahí en el versículo 37 vemos que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y el Señor estaba durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro. No creo que le hayan dicho: ya, despierta, que ya es tiempo. No, ellos estaban literalmente asustados. Le dijeron: ¿no tienes cuidado que perecemos? Y aquí está el segundo punto que quiero mencionarles. Muchas veces
el agobio que producen las dificultades en nuestra vida nos hacen ignorar la presencia, la cercanía de Dios. Aunque caminamos con el Señor, aunque vamos a veces tomados de la mano con el Señor, oramos, vamos a la iglesia, compartimos nuestras devocionales con los hermanos, lo hacemos como lo estamos haciendo ahora, online, o cuando nos reunimos en la iglesia, qué bendición más grande. Muchas veces, hermanos, las dificultades son tan grandes, son tan complejas, que el agobio que producen las dificultades nos hacen ignorar la presencia de Dios. Y ocurre que las personas que estaban en la barca con el Señor Jesús y que habían recibido la orden de Dios, no eran personas comunes y corrientes. Lo que quiero decir con esto es que eran personas que conocían su entorno, eran personas que estaban acostumbradas a las ventiscas, a los temporales, eran personas que sabían lo que había que hacer en esos casos de emergencia, por decirlo de alguna manera. Eran personas que sabían lo que estaban haciendo. No eran ignorantes respecto al trabajo, al oficio, al contexto geográfico en donde se encontraba. Ellos sabían muy bien lo que significaba estar en una tormenta. Eran personas que sabían y podían resolver problemas, porque probable que muchos de ellos, quizás no todos, pero probablemente muchos de ellos eran pescadores, pero ellos vieron las olas, vieron que el mar, la nave, zozobraba. Y en medio de esa dificultad, en medio de todo ese problema, ellos veían que el agua se entraba al bote, y muchas veces nosotros estamos en similares condiciones, agobiados por las dificultades, agobiados por los problemas que muchas veces, hermanos, pueden ser realmente complejos, y el agobio que producen esas dificultades nos hacen ignorar que Dios, que nuestro buen Dios, está ahí con nosotros. Pero nuestra primera reacción, estoy seguro que fue lo que pasó con ellos, nuestra primera reacción es arreglar nosotros el problema. Nuestra primera reacción es tratar de resolver nosotros el problema. ¿Por qué les digo esto? Como les dije antes, estos eran hombres de mar, eran hombres que conocían bien su oficio, y estoy completamente seguro de que ellos en un comienzo trataron de resolver el problema, trataron de dirigir la nave a la otra orilla sin mayores inconvenientes, trataron de no zozobrar, ocuparon toda su experiencia, en vez, hermanos, de mirar en primera instancia a Dios. Jesús, en ese momento de dificultad, fue el último recurso para ellos. Y en esa situación, cuando vieron que ya no podían más, van donde el maestro y le dicen: ¿no te da miedo? ¿No te parece que vamos a perecer? ¿No te parece que tenemos un problema? Lo despiertan. ¿No tienes cuidado que perecemos? Fue en situaciones complejas, hermano. Muchas veces el agobio que producen las dificultades nos hacen ignorar la presencia y la cercanía de Dios en nuestra naturaleza. Muchas veces queremos resolver nosotros los problemas, en vez de ir en primera instancia al que es capaz de resolverlo todo. En el versículo 39, el Señor dice: calla, enmudece. Ese es el Dios que nosotros tenemos, que tiene completo control, no sobre la historia, sino que tiene completo control, hermanos, sobre la naturaleza, porque Él la creó. Tiene completo control sobre los fenómenos naturales. Y le dijo al mar: calla y enmudece. Y este es el tercer punto que quisiera mencionar, aunque no lo parezca, hermano, aunque muchas veces estemos agobiados por las dificultades, aunque muchas veces no veamos la luz al final del camino, aunque no lo parezca, Dios está presente aún en nuestras dificultades. Dios está ahí, pero ocurre que el agobio que producen estos problemas, estas dificultades, no nos dejan ver, no nos dejan apreciar la grandeza, el poder, la magnificencia, la potestad de nuestro Dios. No nos dejan ver que Dios está ahí presente.
Y aunque no lo parezca, hermano, Dios está presente aún en nuestras dificultades. En el versículo 39, la Biblia dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Sabe? En pocas palabras lo que Jesús les está diciendo, ¿por qué tienen miedo? ¿Que mi presencia no es suficiente? ¿Que mi presencia con ustedes, que el que yo esté aquí, no es suficiente para que ustedes sepan que estamos bien? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no estoy yo con ustedes en la barca también? ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso no voy yo navegando con ustedes en medio de esta tormenta, en medio de este temporal, en medio de esta dificultad que nos afecta, que les afecta? Hermano, aquella era una prueba de fe. Por eso que Jesús pregunta, ¿por qué estáis así amedrentados? Cuando no tenéis fe, es una pregunta un poco rara. Es una pregunta, pero no es que nos vamos a ahogar, podemos zozobrar aquí, podemos perecer. No, quizás la pregunta al principio no tiene sentido. El tema es aquí que la gran tormenta que ellos enfrentaron estaba afectando su débil fe. Entonces Jesús quiere ir al meollo del asunto, quiere ir al tema de la fe de estas personas y quiere darles un impulso a su fe, haciéndoles ver que Él está ahí, que era lo obvio. Entonces la pregunta que Jesús hace tiene completo sentido. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué están asustados? ¿Que no tienen fe? ¿Que no se dan cuenta que yo estoy aquí? Muchas veces nuestra fe necesita de estas sacudidas que nos da la vida. Muchas veces nuestra fe necesita de estos remesones que se generan a través de las dificultades para entender que aunque no lo parezca, hermanos y hermanas, Dios está presente aún en nuestras dificultades. Pero a veces el oprobio que producen las dificultades no nos dejan ver la presencia de Dios. Es importante que nosotros, hermanos y hermanas, entendamos que la cercanía de Dios no es garantía de una vida sin dificultades. Al contrario, somos naturaleza caída, somos pecadores redimidos. Y los problemas, las dificultades, las tragedias van a venir. Hace una semana y media atrás, un joven miembro de una de nuestras iglesias, de 22 años, falleció en un accidente de tránsito. Apenas 22 años. Y en la misma semana, un matrimonio con un bebé perdieron todo porque se les incendió la casa. Las dificultades, hermano, van a venir. No las podemos evitar. Y la presencia o la cercanía de Dios no es garantía de que las dificultades no vengan. Van a venir y estas nos van a servir. Pero muchas veces cuando estamos en medio de la tormenta, en medio del problema, en medio de la dificultad, el agobio que producen las dificultades nos hacen ignorar, nos hacen descuidarnos de la presencia de Dios. Pero Dios le dice a la tormenta, le dice al mar, calla, enmudece. Porque aunque no lo parezca, hermanos queridos, Dios, aunque nos cueste verlo a veces, Dios está presente aún en la más íntima de nuestras dificultades, aún en la más grande y compleja de nuestras dificultades. Creo, sin temor a equivocarme, que los tiempos que se viven hoy en Chile y los tiempos que vive nuestra iglesia presbiteriana y las iglesias cristianas en general en Chile son complejos. El año pasado, 60 iglesias fueron quemadas y vandalizadas en Chile. Toda una tragedia para algunos hermanos sencillos, humildes que se reunían en algunas de esas congregaciones. No lo parece, pero Dios está presente. Parece que nuestro país, y siento mucha tristeza, parece que nuestro país va a zozobrar.
Parece que nuestras iglesias están en aprieto porque ahora creo que no se pueden juntar en las iglesias. Todos los demás pueden juntarse, todos los demás pueden ir al partido de fútbol, todos los demás pueden hacer marcha, pero las iglesias no pueden juntarse. Y eso genera angustia, hermano. Eso genera dolor. Eso de pronto puede generar una gran tormenta como la que los discípulos enfrentaron junto al Maestro. Pero el Señor nos dice, aunque no parezca, Él está presente, aún en medio de esas dificultades que ustedes como iglesia o como país están viviendo. Más temprano que tarde llegará el día en que Dios diga, calla, enmudece, y nuestra reacción va a ser la misma reacción que tuvieron los discípulos. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nuestra cercanía con Dios, entender que Él está ahí al ladito nuestro, va a generar esa reacción en nosotros, una reacción de humildad, de humillación, de acercamiento, de reconocer que Él tiene el control sobre todo, que Él es soberano, que Él es el dueño de la historia y si a Dios le place puede incluso calmar la tempestad natural. Hermanos, aunque no lo parezca, Dios está presente aún en nuestras dificultades. A veces el agobio que producen las dificultades nos hacen olvidar, nos hacen ignorar la presencia de Dios, pero Él está ahí. Y aunque nos cueste aceptarlo, la cercanía de Dios no es garantía de una vida sin dificultades. Pero hay algo clave en estos versículos. Aquel día, cuando llegó la noche, el Señor les dijo, pasemos al otro lado. Aunque no lo parezca, hermanos, vamos a pasar al otro lado. Vamos a llegar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor lo dijo. Vamos a llegar. Hermano querido, hermana, anímese en el Señor, fortalézcase en el Señor, porque aunque no lo parezca, vamos a llegar al otro lado porque el Señor lo dijo. Amén.